De modo que lo que dice hoy son más bien conjeturas, o digamos herejías mías sobre ese tema tan vasto, ¿no? Que yo entreveo apenas. Bueno, la palabra cábala, que si no me engaño debe pronunciarse cábala, quiere decir lo recibido, lo que se recibe. Podríamos decir la recepción, pero la palabra es una palabra, bueno, fea más bien. Esto es lo que se recibe, es decir, la tradición. Y creo que en esa palabra podemos, creo que esa palabra puede ayudarnos a entender esa extraña doctrina de la cábala, que es una de las doctrinas más singulares que registra la historia de la filosofía o la historia de las religiones, también. Yo diría, pero insisto en mi ignorancia, yo diría que la cábala ha nacido del deseo de reconciliar cosas distintas, cosas quizá irreconciliables, y que esas dos cosas serían la doctrina de los gnósticos y Israel, que se han querido juntar esas dos cosas, y que por eso a lo largo de las generaciones, desde luego, no estoy pensando en un individuo que haya querido conjugar esas dos cosas, acaso inconjugables. A lo largo del tiempo llegó no solo a situar esa doctrina dentro de Israel, sino también se ideó un método muy curioso para llegar a ella. Y creo que lo mejor sería empezar por los gnósticos. Y entonces, ese comienzo, puede ser útil. Ahora, yo fui llevado a los gnósticos, parece que estoy destinado a ser autobiográfico hoy, yo fui llevado a ellos por una sentencia de Quevedo, y creo que es algo así como el maldito Basilio de Cereciarca, que dio por principio de todo el mar y el silencio. Y esa hermosa sentencia me impresionó, y luego busqué el nombre de Basílides, leí el libro de Leiseghan sobre los gnósticos, y comprobé que Quevedo había amonedado una hermosa sentencia, pero que esa sentencia era del todo errónea. Estaba basada en un error de información de Quevedo. No sé qué textos habría leído, quizá Ireneo, pero vamos ahora a lo central de este problema, y yo trataré de dejar atrás esta primera zona un tanto ingrata de estos nombres propios. Bueno, los gnósticos, desde luego, aquí debemos pensar en los primeros siglos de la era cristiana, quisieron resolver un problema esencial, que lo ha sido de todas las épocas y que vuelve a ser contemporáneo, demasiado contemporáneo, diría yo, porque es un problema que nos planteamos todos.
y es el del origen del mal, o la justificación posible del mal. Ahora eso, y entonces ellos idearon la idea de un Dios absoluto, un Dios sin atributos humanos, y luego de ese Dios emana otro ya con un grado menor de divinidad, y en el sistema que describí Ireneo se llega a 365 divinidades, cada una un poco menos divina que la otra, y luego se llega a la más baja de todas, que es el Jehová que hace el mundo. Es decir, la idea de que este mundo ha sido hecho, es obra de una, bueno, digamos, de una divinidad imperfecta, o si ustedes prefieren chambona, eso vendría a ser la idea, lo cual explicaría muchas cosas. Y me recuerda aquella frase tan linda de Bernard Shaw: God is in the making. Dios está haciéndose, es decir, nosotros estamos haciendo a Dios. Dios no existe en el pasado, en la eternidad, sino que nuestro deber es crear a Dios. Estamos todos colaborando, y la historia de la humanidad vendría a ser la historia de ese making, de esa elaboración gradual, Dios. Los gnósticos imaginaron, todos ellos bajo diversas formas, algunos eran decididamente antisemitas, imaginaron el mundo, este mundo, como obra de una divinidad, de la divinidad inferior. Lo podemos imaginar como una suerte de torre de 365 pisos, y arriba estaría la divinidad, la unidad suprema, sin atributos humanos. Esto me recuerda aquella sentencia de un griego que dijo que si los leones y los caballos tuvieran manos, bueno, que tuvieran mentes también, harían imágenes de los dioses, y que esas imágenes tendrían formas equinas o leoninas, y que también es absurdo ver a Dios como un hombre. Y recuerdo aquel poema de Enrique Heine, Ata Troll, en el cual el oso se consuela pensando que en alguna parte del firmamento hay un gran oso, y que él lo verá, y que él con el tiempo será reconocido por el gran oso. Bueno, es una parodia de la misma idea de Heine. Ahora, según los gnósticos, esa divinidad inferior, esa divinidad subalterna, porque ya su parte de divinidad, ya que una divinidad emana de otra, sería mínima, sería Jehová del Antiguo Testamento, y ese habría sido el creador del mundo. Entonces ya tenemos todas las imperfecciones explicadas. Y luego un Dios supremo, y ese Dios se apiada de los hombres y manda a Cristo. Pero ese Cristo es un fantasma, ese Cristo es ilusorio, porque no puede rebajarse a la forma humana. Digo, resultaría absurdo pensar que ese Dios nace de un vientre, bueno, y cumple con todas las miserias humanas, de modo que es un fantasma, es un fantasma ilusorio. Pero ya esto vendría a ser este problema que se planteó el desconocido y sin duda genial autor del libro de Job. Un libro que, aunque aceptado como uno de los libros canónicos de la Biblia, difiere de los otros. Ustedes recordarán la historia de Job, y el tema es ¿por qué el varón justo, por qué el hombre justo padece y puede padecer? Desde luego, para el cristiano hay la idea de que todo esto puede ser compensado en otra vida. Pero, si no me engaño, los hebreos descreían de una vida futura. Creían en la inmortalidad de Israel, pero no su inmortalidad personal. Y los había sorprendido un hombre como Unamuno, que insistía, que quería seguir siendo a nivel de Unamuno, no se sabe por qué,
después de la muerte corporal. Entonces, en el libro de Job, los amigos piensan que Job ha sido culpable. Entonces, sus desventuras son justas, su desventura es justa. Y él se defiende. Y luego habla, según recordarán ustedes, la voz de Dios desde el torbellino, y toma dos singulares ejemplos de la divinidad. Toma dos monstruos, el Behemoth, y cuyo nombre es plural, porque es tan grande que digamos, si fuéramos muchas bestias, es decir, este Behemoth vendría a ser el elefante, y este leviatán, la ballena. Es decir, que Dios al final refuta a los dos, a quienes lo defienden, y dicen, por ejemplo, bueno, que su castigo ha sido, que está bien que sufra un castigo Job, y a quienes lo ven como misericordioso. Y el libro concluye de esta manera singular, en que Dios dice que Él está más allá de las discusiones humanas. Ahora, todo esto está un poco oscurecido porque los hebreos no estaban acostumbrados a razonar. Yo casi diría que el razonamiento fue una invención, un gran descubrimiento de los griegos. De modo que en el libro de Job, el razonamiento está interrumpido por hermosas metáforas, está interrumpido por esplendores, podríamos decirlo. Y Wells, no sé con qué autoridad, llegó a suponer que el libro de Job era una especie de contestación hebrea a los diálogos platónicos, salvo que no estaban acostumbrados a discutir de ese modo, y ha salido algo, digamos, menos lógico y mucho más extraño, y desde luego más poético que los diálogos platónicos. Ha salido una cosa distinta. Bueno, pues tenemos pues esta idea, este concepto de el mundo que no es obra directa de Dios, sino obra de una emanación de Dios, con lo cual se absuelve a Dios de todos los males de este mundo. Es decir, que se piensa en una divinidad muy alta, lejana, y luego en emanaciones suyas. Y eso vendría a ser, digamos, muy simplificada la doctrina de los gnósticos. Pero todo esto ocurre en los primeros siglos de nuestra era, y luego tenemos ya, mucho después, tenemos a los cabalistas. Ahora, ellos desde luego no querían salir de Israel, y al mismo tiempo su pensamiento personal, sus aventuras de la inteligencia y sus experiencias místicas también, todo esto tiene que ver, la cábala no es obra de una persona, sino de muchas. La obra, bueno, todo esto tiene que haber influido en ellos. Es decir, querían seguir siendo devotos de la Escritura. Y al mismo tiempo, la Escritura no justificaba sus intuiciones o sus imaginaciones, si ustedes se refieren. Entonces, decidieron encontrar en la Biblia, sobre todo en los primeros libros de la Biblia, decidieron encontrar una justificación de un sistema metafísico, un sistema filosófico distinto del que se lee en la Biblia. Ahora, para esto contaban desde luego con una idea que me ha apasionado, que me ha interesado siempre, la idea de un texto absoluto. Podemos pensar en una inteligencia absoluta. Esa inteligencia absoluta
condesciende al lenguaje de los hombres y escribe un libro absoluto. Es decir, un libro en el cual no interviene el azar. Y para comprender bien esto, podemos pensar en las diversas intervenciones del azar. Por ejemplo, si se comunica un hecho, las palabras con que lo comunicamos no son importantes, y menos el número de letras que encierra una frase. Pero si versificamos, es evidente que este número de sílabas es importante. ¿Qué es un soneto, por ejemplo, sino 14 versos decasílabos con rimas, digamos, dispuestas de cierto modo? Ahora, pero siempre interviene un poco el azar. Es decir, aún el poeta más cuidadoso no cuenta el número de letras, y no tiene por qué hacerlo tampoco. Pero desde luego está buscando no solo expresarse, sino está buscando lo que podríamos llamar una música verbal, que desde luego, yo sospecho, no tiene nada que ver, digamos, con la música musical. Son dos artes distintos. Una persona puede tener oído para la música y no tenerlo para el lenguaje. Y luego que el oído es necesario para la prosa también. Bueno, además hay otra circunstancia, y es el hecho de que en la misma escritura se dice: el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces podemos pensar que la palabra luz no es una palabra casual. Y hay un pasaje de Saavedra Fajardo que él dice: el divino artífice cuya herramienta fueron sus palabras. Es decir, que en la palabra luz está de algún modo la luz. Y se llega también así a la idea de que en el nombre secreto de Dios, el Tetragrámaton, hecho de 4 signos, está la divinidad, y que podría encontrarse la divinidad si uno encontrara esa palabra. Desde luego, esa idea de que las cosas están en las palabras es una idea que parece pertenecer a la magia. Y según Buber, cuando Moisés le pregunta su nombre a Dios, y desde la zarza ardiente contesta: soy el que soy, lo habría hecho, digamos, por 2 razones. Una, que para Buber no sería la que tuvo el que escribió aquello, de afirmar que solo Dios es absoluto. Es que recuerdo aquel verso de Amado Nervo: Dios sí existe, nosotros somos los que no existimos. Un verso muy triste y muy hermoso. Bueno, sino también el hecho de que si él decía su nombre, él de algún modo era prisionero o un esclavo de quien sabía su nombre. Y a lo largo y en la antigüedad encontramos este concepto como un concepto común. Ya fuera del judaísmo, recuerdo haber leído en las obras de Quincy que Roma tenía un nombre secreto, que lo sabían muy pocos, que quienes lo revelaban a los no iniciados podían sufrir un castigo. Y él menciona un nombre, no recuerdo el nombre de qué romano, que reveló a alguien que no tenía por qué saberlo, el nombre secreto de Roma, y fue ejecutado por haber hecho esto. Y luego de Quincy dice que realmente es un nombre secreto, puesto que se ha perdido. No sabemos cómo se llama Roma realmente. Además, la idea de que algo tenga un nombre verdadero es una idea rara. Y en algún diálogo platónico se discute eso, el hecho de si las cosas corresponden a los nombres. Pues entonces se llega así a la idea de un texto absoluto.
de un texto en el cual todo ha sido premeditado. Y esa idea perdura durante mucho tiempo. Por ejemplo, Vescoto Orígena había dicho que la Sagrada Escritura era virtualmente infinita. Es decir, la comparó, es una hermosa comparación con el plumaje tornasolado del pavo real. Y Dante, en la famosa epístola a Can Grande, dice que su obra, la Divina Comedia, puede ser leída no como solemos leerla, como una descripción literal de lo que Dante quería que era el otro mundo, sino que puede ser leída de 4 modos distintos como la Escritura, dice él, y luego enumera esos modos. Es decir que cuando se ha criticado a Dante por su ingenuidad, realmente esa ingenuidad no existía. Es decir, él no se imaginaba el otro mundo, digamos el infierno, como una serie de pozos, este purgatorio como una torre o montaña escalonada, y si no se imaginaba que todo estuviera poblado exclusivamente de italianos tampoco, es absurdo. Lo que él hacía era buscar ejemplos, y entonces buscaba ejemplos que pudieran despertar imágenes en la gente. Bueno, pues bien, volvamos a la idea de un texto absoluto, y pensemos además que ese texto absoluto sería la Biblia, que habría sido redactada por el Espíritu Santo, y los diversos escritores de diversas épocas que fueron uniendo, que fueron construyendo, que fueron edificando la Biblia, habría sido amanuenses del Espíritu Santo, y no tenían por qué comprender individualmente lo que escribían, puesto que era una suerte de dictado. Y además, y esto hace aún más misterioso el asunto, se dijo que la Sagrada Escritura había sido compuesta para cada uno de los lectores. Y esto no es tan extraño si pensamos que los lectores, es decir, nosotros, también hemos sido pensados como la Sagrada Escritura. Y esto lleva a la idea de Carlyle y de Blois, de que la historia universal es una Sagrada Escritura también. O la idea que hubo en la Edad Media de que Dios había escrito 2 libros. Uno la Biblia, y el otro la naturaleza. Y esto llevó a la idea de que ya que el mundo está creado por el hombre, entonces las cosas están creadas para darnos lecciones. Es decir, esta idea de la fábula también. Y luego ya Bacon toma esa idea, o lo tomará mucho después de los cabalistas, ya Bacon toma esa idea y dice que sí, efectivamente, que este mundo ha sido hecho para que el hombre ejercite su inteligencia. Y hasta luego pensarse, después se dice que si en la Escritura se dice algo, se revela, por ejemplo, el origen del mundo, o se dice algo sobre la naturaleza de las cosas, esa dicción tiene que ser falsa, puesto que es el deber del hombre interpretar el mundo. Y bueno, un pensador inglés hace poco dijo que si hubiera una revelación divina tendría que ser equivocada, puesto que la revelación está hecha para unos pocos, para estimular a unos pocos y para ciertas circunstancias. De modo que si una voz divina se pusiera a hablar ahora, podríamos conjeturar que lo que dice es falso. Bueno, ahora vamos a ver otro aspecto, que creo que ya puede acercarnos más a la Cábala, y es la idea de una época que descreía de lo nuevo. Actualmente, todos nosotros propendemos a buscar esta novedad y admirar la novedad. En cambio, durante siglos, los hombres, quizá con razón, no han pensado
de la novedad fuera posible. Han pensado más bien que la verdad estaba en el pasado y no en el presente, y menos en este futuro. Y eso, en un pueblo como el de Israel, tiene que haber sido, ese sentimiento tiene que haber sido muy fuerte. Los alemanes, por ejemplo, tienen una tendencia a suponer que ya todo está en la obra de Goethe. Y un escritor alemán busca siempre la ocasión de autorizarse con un pasaje de Goethe. Y a nosotros nos gusta también pensar que si, bueno, esta unidad que tenemos procede de una autora que no hemos llegado a querer personalmente. Pero entre los judíos, esa reverencia del pasado tenía que ser mucho más grande. Entonces se propusieron encontrar sus especulaciones en la Biblia. Y esta operación tiene que haber sido, yo creo que, inconsciente. Por eso a esa doctrina se le dio el nombre de Kabbalah, es decir, de árbol recibido. Y se llevó singular concepto de que el primer cabalista habría sido Adán. Y luego también a la idea de una tradición oral que habría llegado y hasta nosotros. Y también a la idea de que un libro no debe decir todas las cosas, debe sugerirlas solamente. Creo que fue San Anselmo el que dijo que poner un libro en manos de un tonto era como poner una espada en manos de un niño. Es decir, la verdad, esto no tiene por qué ser revelada a todos. Y esto lleva naturalmente a la idea de alegorías, de símbolos, y llevó a la singular criptografía que permitió justificar el sistema de la Cábala. Bueno, si Dios ha condescendido a la literatura, si Dios, por medio de generaciones de amanuenses, ha escrito un libro, y ese libro es el libro de los libros, entonces no puede haber ningún elemento de azar. Y que el azar está excluido de ese libro, de igual modo que, por ejemplo, que 14 sílabas están excluidas de un soneto mecasílabo, o que 11 sílabas están excluidas de un romance octosílabo. Todo tiene que haber sido premeditado, y además Dios nos ha premeditado a nosotros. Es que recuerdo aquella frase que siempre me infundió como un principio de terror de Carlyle, en el cual él dice: la historia universal es una escritura, estamos obligados a leer y escribir continuamente, y en la cual también nos escribe, es decir, el lector es también una letra, una palabra. Bueno, pues se llega con esto a la idea de que si no hay nada casual, también el número de las letras de cada versículo tiene un sentido. Creo que el principio es algo como Bereshit, Bara, Elohim. Creo que la primera letra corresponde, como en español, a la palabra bendecir. Porque Dios, al referir la creación del mundo, tenía de algún modo que indicar la idea de bendición. Y luego a la idea también de que todas las combinaciones de letras o de sílabas estaban justificadas. Por lo cual, naturalmente, podía llegarse a la conclusión que se deseaba, que era lo que llegó a ser la Cábala. Porque, desde luego, con ese sistema de dar un valor a cada letra, y además un valor numérico, también, y de comprobar, por ejemplo, que si el número de letras de un versículo equivale al número de letras de otro muy lejano, estos, sin embargo, de algún modo se unen, se conjugan, y que todo esto está previsto también, se puede llegar entonces a reconciliar esas dos cosas que parecen tan lejanas, que son
digamos, la doctrina gnóstica, y otros tienen que haber influido también, y además que esa doctrina no fue adoptada, sino que fue recreada por los cabalistas, y la reverencia debida a la escritura sagrada. Es decir, yo creo, pero esto puede ser una herejía personal mía, un error mío, que la doctrina es anterior al procedimiento, que esos juegos de letras, yo no puedo verlos de otra manera, eso no puede haber producido la cábala. Tenemos que estaríamos en una situación parecida a la de Spinoza. Spinoza nos da un sistema geométrico, pero nadie cree, nadie puede pensar que Spinoza llegó a ese sistema por medio de ese orden geométrico. Lo natural es pensar que el sistema de Spinoza fue anterior, que él concibió su filosofía, y que luego pensó en Euclides, pensó que la verdad de las matemáticas puede demostrarse, y entonces dio una forma geométrica a su pensamiento, pero que esa forma geométrica es, digamos, pedagógica, que él creyó que era mejor esa forma, que es lo que ha dado fama, desde luego, a su obra, y lo que hace además que en sí resulte legible, o casi legible. Eso, digo, el hecho de pensar por medio de axiomas, de teoremas, de demostraciones. Entonces, así se lograron a reconciliar las dos cosas. Y había además el prestigio de la antigüedad. Y hay un nombre de un rabino medieval, Moisés de León, y ese habría sido el autor, o uno de los autores, de uno de los libros de la Cábala. Hay dos libros famosos, el Zohar, o libro del esplendor, y luego el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Yo he leído versiones inglesas de parte de esos libros, y están escritos en un lenguaje muy oscuro, y hasta se agregan explicaciones y escolios al texto, pero el lenguaje no fue hecho para revelar del todo una verdad, porque había la idea de la tradición y la idea de que una verdad no debe revelarse del todo. Quizá esto no sea insensato, quizá convenga dar ciertos elementos a una persona y luego dejar que él prosiga el pensamiento, es decir, que el libro no nos dé ya todo lo que pudo dar, sino que el libro sea un punto de partida para nuestro pensamiento. Te recuerdo el diccionario anglosajón, el glosario anglosajón de Switch, en el cual él dice que faltan muchas palabras del texto y que él lo ha hecho deliberadamente imperfecto para que el estudiante vaya tomando ese trabajo. Desde luego, aquí se trata de una mera negligencia de él que él quiso justificar después, pero la idea en sí es una idea valedera. Luego, el sistema al cual se habría llegado sería, en grandes líneas, solo en grandes líneas, esto. Tendríamos en el principio, como en el caso de Spinoza, tendríamos una divinidad absoluta, es decir, una divinidad de la cual nada puede postularse, porque está más allá de las definiciones humanas. Esa divinidad se llama el En Sof, es decir, el ilimitado, y cualquier palabra sería una profanación de esta divinidad. Entonces, esa divinidad es eterna, pero luego creo que siente soledad también, lo cual ya sería un error, se erraría contra el sistema, porque ya la soledad y sentirse solo es un atributo humano. Entonces emanan de él las 10 emanaciones, o Sefirot, y esas 10 emanaciones forman el Adán Kadmon, o el arquetipo de Adán, tiene la figura de un hombre. Y entonces
una de ellas crea el mundo, y por eso dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esas emanaciones serían como una luz. Digamos, si, por ejemplo, si vemos una luz, eso no disminuye la luz que vemos. Es decir, el En Sof, esa alta divinidad inconcebible, no ha sido disminuido por las emanaciones. Entonces tenemos ya tenemos un sistema, es decir, tenemos una divinidad suficientemente remota para que no sea culpable del mundo. Podemos venerarla, aunque desde luego nuestra veneración no significa nada, porque está más allá del pensamiento. Y todo esto volvió a repensarlo Spinoza, cuando dijo que debemos querer a Dios y que no debemos esperar ser queridos por Él. Eso es decir una presunción, pero que debemos amar a Dios y saber que nuestro amor no es un amor correspondido. Y ahora veamos algunas peculiaridades del sistema de la Cábala. Y es que entran ideas de otras fuentes, y ideas concebidas por los cabalistas, que están ya muy lejos del mundo de la ley, del mundo de la escritura. Por ejemplo, hay una idea muy curiosa sobre la creación del mundo. Durante mucho tiempo se dijo que esa divinidad, que desde luego ocupaba todo el espacio, se había concentrado en un punto, y que eso era la creación. Esta idea parece lógica, pero este cabalista escribió que la creación obraba de un modo, y contrario. Es decir, que Dios más bien se retiraba de un punto, y que entonces ese punto empezaba a vivir con su vida propia. Yo creo que esto podría recordarnos lo que nos sucede cada noche cuando soñamos. Porque entonces, cuando soñamos, nos retiramos. Entonces, ese espacio mental del cual nos hemos retirado, si es admisible esa metáfora, desde luego, ese espacio mental ya empieza a tomar su vida propia. Y somos, como dijo Addison, un sueño, viene a ser como una especie de representación, de teatro, creado por nosotros, y ahí en ese teatro somos los espectadores, el autor, los actores y la pieza que representan. Tendría que ser, digamos, según esto, si lo tomamos literalmente, los sueños, habría sido la primera manifestación estética de los hombres, y la más antigua, y a veces la más extraña también, ya que hay el horror de la pesadilla, que no se parece en nada al horror que solemos sentir, aún en circunstancias horrorosas. Parece que hay un sabor de la pesadilla, a nightmare touch, digamos, que no se da en la realidad. Bueno, ahora según Denis Sorá, Milton, que sabía hebreo, estudió la Cábala, y encontramos esa idea de la creación del mundo por un alejamiento de Dios. Eso lo encontramos dicho de un modo muy explícito, con palabras que no tienen mayor belleza poética, salvo su sonoridad. Lo encontramos, hace notar Denis Sorá, en el centro del paraíso perdido. Ahí está esa idea de la creación por alejamiento. Y esto vendría a vincularse a ese otro tema de los hebreos, el tema del éxodo, y el tema de la diáspora también. Porque sin duda,
detrás de la cábala hubo muchas emociones personales, hubo experiencias místicas que se han perdido, individuos irrecuperables ahora que solo quedan para nosotros así en fragmentos, en mitos. Pues bien, les hablaba de Moisés de León. Él tomó el nombre de un rabino de Palestina y dijo que él tenía manuscritos, ese rabino. Y así fue escribiendo, siquiera parcialmente, el Zohar. Porque si él hubiera dicho que esa obra era suya, la gente esto no lo había mirado con respeto. En cambio, si él refirió todo eso a un maestro venerado, y además se apoyó en la idea de una tradición oral, ya aquello cobraba mayor prestigio. O mejor dicho, cobraba un prestigio que no hubiera tenido, de ningún modo, si se hubiera sabido que era obra de él. De modo que no hay una decepción en esto. No, ¿hasta qué punto él nos engañó? Posiblemente él habrá sido engañado también. Pero ¿cómo podemos saber lo que ocurrió en la mente de un rabino español en la Edad Media? Eso parece imposible. Entonces él atribuye todo eso a un maestro, palestiniano. Y además invoca la idea de que esa doctrina había sido enseñada a Adán por los ángeles, y que Adán luego la había enseñado a sus hijos, y que había llegado así hasta nosotros, que tenía toda la pátina, toda la majestad de muy antiguo, porque si no, la gente no la habría aceptado. Por eso toma el nombre de Kabbalah, toma el nombre de lo recibido, es decir, de lo transmitido. Hay algo patético, me parece a mí, en esa idea, aunque desde luego no se trata de un solo individuo, sino de muchos, de hombres que quieren borrarse para que su obra sea anónima, sea la de todos. Y desde luego, el concepto de invención personal es un concepto bastante nuevo. Es un concepto que no tenían los primeros poetas, que permanecieron anónimos. Y he leído que en la India, cuando se habla de las grandes epopeyas de la India, se dice siempre que son obra o de dioses, o aún de personajes que figuran en la misma obra. O si no, simplemente, y con más verdad, se dice que son obra del tiempo. El tiempo es el autor de todas las obras. Esto me parece que puede ser exacto. Y luego, toda la doctrina de la Cábala va ramificándose. Y va ramificándose en gente muy distante una de otra. Se llega así a una vasta literatura que, según creo, no ha sido del todo, no ha sido completamente traducida, y cuya lectura posiblemente nos resultaría muy difícil, aunque pudiéramos hacerlo. Yo he conversado con Scholem sobre esto, y él me ha dicho que desde luego que lo que él dice en su libro, aquel libro sobre las Major Trends in Jewish Mysticism, que es buena parte conjetural, que él ve las cosas de ese modo, pero ha escrito el libro que puede iluminar, el libro más iluminativo que puede escribir sobre la Cábala, porque en los otros libros que yo he leído se expone simplemente este sistema. Es decir, se dice el Ensof, luego hay un grabado con un hombre con una corona en la cabeza, luego se habla del lado derecho y del lado izquierdo y el centro, y todas esas, y se da la explicación. Ahora, ¿por qué la figura de un hombre? La figura de un hombre se explica porque Dios ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y hay un cabalista mencionado por Scholem que dice, cuando decimos, por ejemplo, cuando se habla del brazo de Dios, o aún de la justicia de Dios,
o la cara de Dios, por ejemplo, se supone que son digamos, metáforas para imaginarnos lo no imaginable. Y ese cabalista dijo que no, que lo contrario era la verdad, que el brazo de Dios y el rostro de Dios son más verdaderos que el nuestro. Es decir, que este mundo, que nosotros creemos estar real, vendría a ser como una metáfora, o como una serie de metáforas del mundo eterno. Y que hemos visto, coincide con esto, cuando afirma que una de las diferencias entre los cielos y los infiernos que él recorrió y la tierra que le tocó vivir, es que los cielos y los infiernos son mucho más detallados que este mundo. Las formas son más variadas, los colores son más vívidos. Es como si este mundo fuera, contrariamente a lo que uno suele imaginarse, como si este mundo fuera este mundo pálido y el otro fuera un mundo vívido. Es decir, este es el mundo de nubes y de reflejos. El otro es el mundo real. Y es lo que han sentido todos los místicos. Luego hay otras ideas que ya del todo ajenas a Israel que entran en la Cábala. La idea de la transmigración, por ejemplo. Esa idea que encontramos entre los hindúes y luego pasó a los griegos por obra de Pitágoras. La idea de la transmigración de las almas. Bueno, eso se encuentra en la Cábala también. Pero algún texto de la Cábala dice que esa transmigración, o que esas transmigraciones son adecuadas. Y da un ejemplo muy hermoso, de un hombre que ha derramado la sangre de otro. Entonces, ese hombre es convertido en agua que está destinada a correr casi eternamente, que corre como la sangre del hombre, a quien él ha matado. Luego hay otra doctrina, que es también otra de las curiosas enseñanzas de la Cábala. La idea de que en nuestros momentos de desdicha, en los momentos en que necesitamos la ayuda de alguien, ese alguien que puede ser un maestro o puede ser uno de nuestros muertos, entra en nuestra alma y nos ayuda. Y entonces hay dos seres en un mismo cuerpo. De igual modo dice el texto que hay dos seres en el vientre de la madre. Creo que todos nosotros querríamos creer eso. Nos gustaría la idea de que nuestros muertos queridos, están con nosotros, que nos ayudan. Y eso estaría llevado al extremo en la doctrina cabalística de un alma que es huésped de otra, mientras la otra necesita su ayuda, y luego cuando ya lo ha ayudado, desaparece. Y luego hay también la idea de todas las cosas, de que todas las cosas vuelven a Dios. Hay un libro, Víctor Hugo, filósofo, y que estuvo desde luego dentro de esa misma tradición cabalística en que estaría Blake, también el grabador y místico inglés. Ahora vuelvo a lo del poder de las palabras y llego a la primera lectura que me llevó a estudiar siquiera lejanamente, superficialmente, la Cábala, la idea del golem, la idea de que un hombre puede fabricar otro hombre. Una mística inglesa que dijo que podría llegarse a crear todo un universo, si uno tuviera la sabiduría suficiente. Pero como un hombre es el universo, que volvemos a la idea del microcosmo, de que todo lo que hay, todo lo que está en el universo está en el hombre. Hay un pasaje singularmente memorable
en uno de los libros cabalistas, creo que es el libro del esplendor, el Zohar, en que se dice que así como el cielo está lleno de signos que revelan, o que encubren, mejor dicho, misterios profundos, así en la cara del hombre hay marcas. Es decir, que un hombre sería no menos significativo y no menos una escritura que la bóveda, celeste. Entonces, se llega al pensamiento de aquel rabino de Praga y sin duda de otros, la idea de crear un hombre. ¿Y de crearlo cómo? De crearlo por medio de las palabras. Ahora, para las palabras, desde luego, hay la dificultad de la entonación. Sería una de las dificultades. Es decir, cuando Dios dijo, hágase la luz, pronunció la palabra luz de un modo distinto. Si dijo, vamos a hablar de que Dios pronuncie una palabra. O quizá la palabra que pronunció no es la que en hebreo corresponde a luz. Habría que encontrar los nombres secretos de las cosas. Y es lo que habría hecho el rabino de Praga, sobre el cual he escrito un poema, en el cual rimo Sholem con Golem, que él lo leyó y me mandó una carta agradeciéndome. Entonces llegamos a esa idea del hombre como un demiurgo, el hombre que crea a otro hombre. Pero ese hombre que crea no es un hombre perfecto, ya que el creador es este ser humano y no puede aspirar a la divinidad, queda simplemente una especie de sirviente de la sinagoga y ese hombre creo que tiene un sello o algo debajo de la lengua, que cuando lo sacan ya deja de ser hombre, ya muere, y luego después va secándose y consumiéndose. Hay una hermosa novela de Meyrink, un libro hecho de sueños dentro de otros sueños, como Alice in Wonderland, de hecho así, que se llama El Golem, que ha sido vertido al español, y que se publicó en los primeros años de la Primera Guerra mundial. La gente estaba, yo recuerdo el entusiasmo que ese libro suscitó, ya que la gente estaba ya cansada de noticias militares y todo eso, y ellos presentaban ese mundo fantástico, el mundo de Golem. Estas son algunas de las singularidades que pueden encontrarse en la Cábala. Pero, como digo, todo eso está expresado de un modo indirecto. Yo leí la traducción, creo que la de Gregor Macios, la traducción parcial del Zohar. Sentí así un ambiente sublime, a veces, pero nada más, porque es como si el libro estuviera hecho con metáforas, metáforas. Ahora, creo que la única solución posible vendría a ser la que he declarado al principio, el deseo de una reconciliación entre la ley, entre la Torah y esas especulaciones que parecen tan ajenas a lo rígido del pensamiento rabínico. Tenemos así a todos estos hombres trabajando, soñando, y a nosotros nos han llegado reliquias de estos sueños. Pero puede más o menos puede reconstruirse el sistema o los sistemas, porque sin duda son muchos, porque cada cabalista trajo una noción, una interpretación distinta, ya que se entendía que toda interpretación, que esos textos estaban hechos para sugerir y no para enseñar. Desde luego, uno podría dedicarse toda la vida al estudio de la Cábala y encontraría siempre, yo no diría claridades distintas, más bien encontraría oscuridades nuevas,
encontraría dificultades nuevas. Pero ya de Quincy, que me gusta siempre volver, dijo que descubrir un problema no era menos importante que descubrir la respuesta. Y que quizá para la actividad mental fuera mejor descubrir problemas. Y ciertamente la cábala y el hecho de que haya perdurado hasta nuestros días, de que haya cabalistas, y que la cábala no sea una mera pieza de museo, sino algo vivo, que sin duda está creciendo y transformándose, mientras estamos reunidos aquí. Bueno, pues ese es un hecho que debe interesarnos a todos. Y se me han dado algunos aspectos, que haya todos los detalles, por ejemplo, sobre el Adán Kadmon, sobre el lado de la justicia y el lado de la piedad, y luego ver cómo todo eso puede compadecerse con la idea de un Dios sin atributos humanos. Y luego otra idea curiosa de la cábala es que antes de la creación del mundo hubo otros mundos fragmentarios que salieron como chispas de un fuego y que no pudieron durar. Y luego vendría este mundo que va a ser un mundo más duradero que aquellos, y luego el regreso de todas las almas a través de las transmigraciones en algunos sistemas, de todas las almas a la primera mente absoluta. Y esto coincidiría con las aspiraciones de todos los místicos, el deseo de perderse en Dios. Y aquí, por ejemplo, de los persas, de los sufíes, el poema de Atar sobre los pájaros que se pierden en Simurg, en el pájaro divino, todo esto también estaría en la cábala. De suerte que lo que yo, desde luego, he sacado de la cábala no han sido soluciones, pero sí han sido misterios y sueños en los cuales un hombre puede perderse. Y sé que hay un placer especial en ese estudio, pero que es un placer que da una suerte de vértigo. Viene a ser como el placer de los laberintos.